Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Sean bienvenidos al Desde la Tercera Cuerda, este podcast que va de arte y lucha libre. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y como cada semana estoy platicando con un personaje que trabaja o ha trabajado con la lucha libre. El día de hoy, Edmundo Martínez es el escritor que nos acompaña y publicó el libro llamado Antropomorfo, y es por eso que el día de hoy estamos en contacto con él. Edmundo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la entrevista. Oye, Edmundo, bueno, pues para comenzar, ¿cómo y cuándo fue la primera vez que viste lucha libre? Sé que la televisión y las películas de luchadores tienen algo que ver. Sí, mira, de niño pues veíamos las luchas en la televisión en blanco y negro todavía. Yo ya soy una persona mayor, entonces te has de imaginar, cuando yo era niño todavía las televisiones en color no eran comunes como ahora. Entonces en las televisiones en blanco y negro, con algún primo, con algún vecinito, nos metíamos y veíamos ahí las luchas libres, pero también veíamos las películas de las más clásicas, que eran las del Santo. Entonces, esos son mis primeros recuerdos acerca de la lucha libre. Perfecto, Edmundo. Ahora, con la escritura, ¿cómo fue el acercamiento? Que posteriormente decidiste estudiar letras y el doctorado en literatura, es decir, de chavito te acercaste a la lectura por los cómics, te acercaste a la lectura por algún libro que te cautivó. Fíjate que no fue tanto así. Sí llegué a leer algunos cómics del Santo que salían en aquellos años, pero yo leía más las aventuras de Calimán, me gustaban muchísimo, mucho más. Del Santo leí muy pocas, pero sí ya empezaban a circular también. No, fíjate que este acercamiento entre el tema de la lucha libre y la literatura se dio de manera muy casual, vaya, muy fortuita. Yo estaba un día en la casa de un amigo, en la mañana, un domingo recuerdo, y estaban entrevistando a un luchador ahí en la televisión. Mientras desayunábamos, yo estaba escuchando, porque curiosamente la televisión la tenía yo no de frente, sino a un lado, medio veía yo ahí, pero estaba yo más o menos escuchando la entrevista que le hacían al luchador. Entonces recuerdo muy bien que la periodista, porque era una periodista la que lo estaba entrevistando, le hizo una pregunta un tanto pícara al luchador, no recuerdo el nombre de qué luchador era, y le preguntó que si así como era bueno en el ring de la lucha libre, era bueno en el ring del amor, en la cama, vaya. Y entonces ahí entre los invitados alguien comentó algo y dijo una frase que a mí me golpeó como no tienes idea, porque le dijo, la fuerza, yo creo que la fuerza está en la máscara. Cuando dijo la fuerza está en la máscara, yo de inmediato, esa frase me dio la idea de escribir un cuento, precisamente, con esa temática, vaya. Entonces escribí llegando a la casa rápido, o sea, ya tenía yo el título, vaya, curiosamente uno escribe un cuento y el título es muchas veces lo que pone al final, pero aquí pues sucedió al revés, yo ya tenía el título, entonces ya nomás era inventar la historia con respecto a ese título, y llegué a la casa y me puse a trabajar todavía en una computadora de esas, de las primeras que había. Estoy hablando a principios del siglo XXI, como por el 2001 más o menos, y escribí un cuentito de 2 cuartillas y ahí lo dejé. Entonces hubo una invitación para ir allá cerca de Toluca a un encuentro de cuento breve y yo llevé ese cuento. Dije, pues son 2 cuartillitas. Nada más fui exclusivamente a leer ese cuento, pero entre el público estaba un escritor mexiquense, Eduardo Osorio, gran poeta y amigo y también narrador, y estaba botadísimo de la risa por el cuento que acababa de leer, y cuando terminé de leer se acercó a mí y me dice, oye, ¿por qué no, está bien bueno tu cuento, ¿por qué no te revientas un librito de cuentos con el tema de la lucha libre? Me pareció muy bien la idea y empecé a bosquejar ahí algunos cuentos a mano, así en libretitas, en hojitas sueltas, pero los fui dejando hasta hace 7 años que yo me jubilé, los retomé
y empecé a capturarlos en la computadora y los empecé a trabajar hasta que le di forma al libro. Esa es, digamos, a grandes rasgos, esta relación entre lo literario y el tema de la lucha libre. Sí, sé que este inicio de Antropomorfo fue en el año 2001, sin saber que, como lo mencionas, sería publicado un libro con esta temática, con este texto que mencionas de La fuerza está en la máscara, donde aparece el personaje Darth Vader, que me parece sensacional utilizar estos personajes, digamos, con un nombre que todos podemos hacer referencia, pero igual no se escribe de la misma manera para evitar los rollos del derecho de autor. Pero bueno, ¿qué te hizo continuar con la temática de la lucha libre? ¿Qué te hizo sí hacerle caso a este escritor, poeta, amigo tuyo y decir, órale, vamos a aventarnos algunos cuentitos por ahí en algún momento que tengan que ver con esta temática? Mira, bueno, a mí la idea me pareció bien cuando me lo dijo. Entonces, pues yo recordé mi infancia cuando yo veía yo la lucha libre y las películas del Santo, que eran las más clásicas, y entonces dije, bueno, ¿por qué no inventar? Yo ya había escrito otros libros, este fue el cuarto libro, entonces, o sea, ya a mí se me da inventar ciertas historias, y desde niños lo hacía también, pero entonces, pues dije, bueno, ya tengo un tema, una temática. Ahora te quiero aclarar una cosa, yo no soy tan aficionado a la lucha libre, las veía de niño, pero ya después veía yo más el fútbol, de hecho veo más el fútbol, tampoco soy tan fanático, pero sí veo más fútbol que las luchas. Entonces, yo ya perdí la pista hasta hace unos 20 años, todavía veía yo en la televisión abierta, creo que era el Canal 9 o algo así, las luchas los sábados en la tarde, pero era ocasional, entonces veía yo luchadores como el Máscara Sagrada, Octagón, Fuerza Guerrera y todos ellos, y me gustaban porque eran divertidos. La lucha mexicana, estoy hablando de la lucha mexicana porque también he visto que pasa en lucha gringa, pero no se ve tan espectacular como la mexicana, porque la mexicana tiene algo más, tiene cierto folclorismo, vaya, y entonces crean todo un discurso, toda una mitología incluso acerca de los luchadores, de las historias que tienen, digamos, en el ring, ¿verdad? Esos retos que se hacen ahí con el micrófono. Pero tampoco, después de ese tiempo, estoy hablando de hace 20 años, que sí las llegaba yo a ver los sábados, que no era todos los sábados, pero sabía yo que las pasaban los sábados, yo utilizaba esos momentos para ir tomando nota en una libretita sobre todo el lenguaje que se utilizan ahí los comentaristas, los narradores, los locutores que están hablando ahí describiendo lo que está pasando en el ring. Entonces yo tomaba nota, entonces para eso me servía más bien. A mí la idea que me dio Eduardo Osorio me pareció buena, pero además hay otra cosa. Yo creo que la lucha libre o narrar sobre lucha libre es narrar de un modo épico, vaya. Es decir, nos podemos remontar a las batallas de la mitología griega, ¿no? Entre Aquiles y Héctor, ¿verdad? En la Ilíada, ¿verdad? O entre Menelao y Paris, ¿verdad? Por Helena, ¿verdad? Por Helena de Troya. Entonces, los griegos inventaron realmente la lucha libre, le llamaban pancracio. Entonces, yo creo que se asocia muy bien con esto de la literatura, porque yo he sido un buen lector de la literatura clásica griega. Entonces, de hecho, últimamente he estado leyendo acerca de eso y se narran cosas curiosas, ¿no? De luchadores que subían a un ring que ellos establecían ahí los griegos, y a veces las peleas eran mortales, ¿no? Entonces, después ellos inventaron, la pusieron en las Olimpiadas, ¿verdad? Como un deporte olímpico, luego los romanos la perfeccionaron también, ¿no? Entonces yo creo que se prestaba muy bien para escribir un libro. Y yo ya no escribiré otro libro acerca de eso. Me han dicho, oye, que no va a haber una continuación, una parte 2. Pues no lo he pensado de ese modo. Entonces hablemos de este que sí está, que sí existe y que está palpable, que tiene referencias, noté por lo menos yo particularmente 3, una al santo, mencionado como la leyenda de plata, a la fantasía, pues sí, personajes ahí tal vez de leyendas mexicanas, y bueno, tal vez estos problemas que tiene cualquier ser humano, es decir, mostrar al luchador con ciertas problemáticas sociales.
¿tenías tú una guía trazada de lo que contarías? ¿Tenías estas ideas o se fueron dando en el camino? No, fíjate que se fueron dando en el camino, porque además ahí asocié, digamos, cierta autobiografía. Digamos, los niños que aparecen ahí con bullying, porque aparece ese problema social del bullying en las escuelas. Ajá, el primero, el del puercoespín, ese personaje yo lo tomé de cuando yo iba a la primaria, y el puercoespín era un compañerito al cual le hacían bullying por tener el pelo bien parado, vaya, entonces, muy rebelde y muy grueso. Y entonces, digamos, retomé esa vivencia personal como testigo de eso que yo veía que pasaba con el compañerito, pero también ahí hay, digamos, el tema del desamor, ¿no? Porque pues ahí aparece el niño enamorado de una compañera que ya es más grande que él. Es algo que a mí me sucedió, ¿no? Yo vivía enamorado de una compañerita, digo yo como en quinto, sexto grado. Bueno, de por sí muchos andaban enamorados de esa compañera, ¿no? Era más grande, en aquella época había niños en sexto grado que ya tenían 15, 16 años, ¿no? No es como ahora. Entonces, hay ahí una incorporación de elementos autobiográficos, ya sea como vivencia personal o como testimonio de algo que yo vi, ¿no? Entonces, en otro de los cuentos, no recuerdo ahorita el título, que es el muñeco que cobra vida, ¿no? Y toma venganza de un rijoso que había ahí en el salón. Eso también, pues yo lo presencié, del rijoso que le decían el gandaya, porque era un gandaya, ¿no? Entonces, digamos, se fue dando. Yo creo que las historias te van jalando. Empiezas a pensar en una historia y conforme vas escribiendo te va jalando. Entonces, así fue. No, nunca me tracé un camino desde el principio, vaya. Vayamos ahora justamente a esta parte, niños en el libro. Uno de los que más personalmente me gustaron, aparece un niño que gana un cuento, ya lo mencionabas, para tratar de enamorar a una compañera, un niño que, ya lo mencionas, sufre bullying, ¿no? Y hay otro que quería una máscara plateada para ser parte de un club de plateaditos. Estas son parte de esta autobiografía ficcionada que ya me has venido platicando. ¿Esto te facilitó más la escritura en estos cuentos? Sí, claro. Este cuento del niño que ahorra durante 3 meses $1 a la semana para comprarse una máscara del santo, porque es el santo, ahí aparece con otro nombre, desde luego. Pues eso yo lo viví, o sea, yo estuve juntando, me acuerdo muy bien, en aquella época nos daban $1 a la semana para gastar 20 centavos diarios. Estamos hablando de otros tiempos. Con 20 centavos te comprabas una paletita de hielo y una gelatinita chiquita, ¿verdad? Entonces era otro el valor, vaya. Entonces, pero yo no llevaba ese dinero porque yo guardaba el peso que me daban a la semana en una bolsita de papel, casi no había plástico como ahora, y lo guardaba bajo el colchón de mi cama, mi dinero, hasta juntar los 12 pesos. Y cuando llegó el día de ir a comprarla, pues un canalla por ahí me robó 4 pesos, y ya bueno, ahí está la historia, ¿no? Y sí, esa yo la viví. Eso facilitó muy bien, muy bien, la creación de la propia historia. Ahora me han preguntado que por qué no escribí más bien una autobiografía. No, es que yo no quería escribir una autobiografía, le tuve que inventar elementos ficcionales, vaya. Sí, entonces ahí en ese cuento en particular invento que tengo una hermana mayor, lo cual es totalmente falso, ¿verdad? Que es como mi cómplice. En fin, hay elementos ahí, que le escribo una carta a la leyenda de plata, ¿verdad? Le escribo una carta y él digamos, en respuesta me manda una capa y una máscara, ¿no? Que debo de esconder, ¿no? Entonces, digamos, esa es la parte ficcional. Yo no quería escribir una autobiografía, vaya, quería yo escribir ficción literaria. Bueno, que tuvo elementos biográficos, pues sí, desde luego eso me facilitó mucho la invención de las historias. El proceso de la escritura, ¿cada cuándo consideras tú, te acuerdas que iba surgiendo un cuento? Porque si comenzó en el 2001 y se vio publicado hasta el 2022, llevó más de 10 años. ¿Cada cuándo dirías tú que empezaron a surgir ya algunos esbozos de los cuentos? No, pues estos, fíjate, se fueron dando de manera paulatina, porque yo en aquella época todavía trabajaba, estaba en activo,
entonces tenía poco tiempo para escribir. Yo trabajaba en la mañana en la universidad y daba clase en la universidad, y en la tarde trabajaba en una primaria, entonces trabajaba todo el día. Entonces, pues un maestro no tan solamente trabaja sus horarios, ¿no? Llega a su casa a seguir trabajando, ¿no? A preparar clases, a revisar material, etcétera, ¿no? Entonces, era muy poco el tiempo, a veces le dedicaba un rato los fines de semana, los sábados, por ejemplo, en la tarde, pero se iban dando de manera muy espaciada, muy lenta, vaya, no había un proceso, digamos, metódico, porque soy muy poco metódico realmente para escribir. Yo admiro a escritores como Mario Vargas Llosa o García Márquez, que se fijaban unos horarios de escritura, ¿no? De las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Yo no funciono de ese modo. El otro día estaba viendo una entrevista a Juan Carlos Onetti y decía, para mí la escritura es como un amante, es decir, solamente la veo cuando tengo ganas de verla, ¿no? Entonces yo creo que en el caso mío funciona muy bien así, ¿no? Es decir, ahorita tiene pues ya varias semanas que no escribo nada, a pesar de estar en un taller de creación literaria. Entonces no escribo nada porque ahora sí que no se me da esa idea, no tengo ideas. Luego se me vienen a la mente ciertos flashazos ahí de escribir algún cuento, ¿no? Y medio lo bosquejo ahí en la computadora, pero pues lo dejo, y ya no me dan ganas de escribirlo. Entonces no fue un proceso muy metódico la creación del libro, es decir, no tuve un seguimiento, digamos, bien definido. No, pues las historias iban surgiendo, de vez en cuando las escribía, y fue hasta el 2016 cuando ya me pensioné, cuando los decidí retomarlos, entonces ya les fui dando forma, y aún así pues no lo hacía yo todos los días, lo hacía yo pues de vez en cuando, 1 o 2 veces por semana, y ya en el último año antes de la edición, la edición se hizo en el 2020, se publicó en el 2021, es cuando ya salió de la imprenta, a principios del 2021, pero todo el proceso de edición fue en el año de la pandemia, pero todo eso ya se hizo por correos y por mensajería, por WhatsApp, por Messenger, con los editores, ¿no? Entonces, pero ya fue, digamos, en el 2019, 2018, cuando ya lo retomé ahora sí, con mucho entusiasmo, y ya me dediqué a trabajarlos y a pulir lo mejor posible los cuentos. Tienes claro cuál fue el primero, pero ¿cuál fue el último cuento que escribiste para Antropomorfo? El último cuento fue el último que viene en el libro. No, ese no es el orden, digamos. Claro. Es decir, no escribí primero, porque por ejemplo el primero de ellos, por orden cronológico, digamos, sería La fuerza está en la máscara, pero La fuerza está en la máscara no es el primer cuento, ahí aparece como a la mitad del libro. Sí, pero el quinto. Sí, estoy bien seguro que el último cuento que escribí fue el último que aparece en el libro. Ese es el vampiro y el sexo, ¿no? Es el último cuento que está basado en una ficción que yo invento ahí, ¿no? Entonces no están acomodados en el libro conforme el orden que fueron siendo escritos, vaya. El primero sí estoy seguro, La fuerza está en la máscara, y el último también. Y yo creo que a intermedio sería el de Antropomorfo, el que le da el título al libro precisamente. Ahora, este tema que a mí me parece algo que te da para mucho, te da un espectro amplio para pensar sobre los nombres de los luchadores. Aparecen, por ejemplo, el Thunderman, el Darth Vader, el Relámpago Azul, el Dragón Chino, aparece por ahí otro llamado el Chernobyl, el Tragabalas. ¿Cómo hiciste la elección de los nombres de estos personajes? Pues mira, bueno, algunos los retomé, como tú bien ya lo comentaste, de esta mitología o de esta saga de la Guerra de las Galaxias, Darth Vader, pues no sé, cuando yo empecé a escribir el cuento de La fuerza está en la máscara, que fue el primero que escribí con el tema de la lucha libre, pues uno cuando, digamos, te digo que ya tenía el título, ahí empecé al revés, llegué aquí a la casa y me puse a trabajar. Y yo le cambié varios nombres, es decir, tuve otros nombres aparte de Darth Vader. Entonces, pero no me convencía, ¿no? Entonces hasta, no sé por qué, creo que estaba muy de moda ahora alguna de las películas de toda la saga, no recuerdo cuál era. Mis hijos fueron muy fanáticos de esa saga, entonces yo veía las películas con ellos porque me pedían que los llevara al cine.
Entonces íbamos ahí a Cinépolis, ahí a Iztapaluca, y ahí veíamos las películas y entonces yo estaba más o menos al tanto de la historia. Luego conseguí los 3 primeros libros de la Guerra de las Galaxias, que empieza en el 4, el 5 y el 6. Entonces yo conseguí los libros, yo los vi una vez ahí en alguna librería de uso y los compré y los leí. Entonces, digamos, tenía yo este personaje que a mí siempre me ha llamado la atención porque es el antihéroe, vaya, se convierte en el antihéroe. Entonces, a mí se me ocurrió que podría ser esto, digamos, un personaje que está considerado como el símbolo del mal, vaya, pero además también del poder que tiene, ¿no? Entonces dije, pues un luchador con mucho poder que gana muchas batallas, pues no puede llamarse más que Darth Vader. O sea, incluso había yo pensado en ponerle Luke Skywalker o algo así, ¿no? Entonces, o Han Solo o algo así. Pero no, dije, no, suena bien y además creo que tiene fuerza, vaya, el personaje. Los demás, bueno, pues también fueron invenciones, completamente invenciones mías, ¿no? Entonces, del cuento del gato negro, por ejemplo, pues igual se me ocurrió, pues anduve buscando por ahí en el internet si no habría un luchador con ese nombre, y yo no encontré ninguno. Espero que no haya luego algún problema, no creo. Pero digo, no vaya a ser que luego así aparezca por hoy un luchador con ese nombre, ¿no? Entonces, los nombres se me fueron ocurriendo conforme yo iba escribiendo. No, es decir, más o menos trataba yo de que el nombre coincidiera con el carácter del personaje, ¿no? También aparecen mujeres que me parecen importantes para el desarrollo de algunas historias. Por ejemplo, aparece Arenita Estrella, que es una luchadora, o aparece una fanática de la lucha libre, que es una cuentacuentos llamada Alejandra TT. Preguntarte acerca de esto, que si ya lo habías mencionado, te acercaste de nueva cuenta a la lucha libre para ambientarte. ¿Qué encontraste de novedad cuando volviste a la televisión y lo que tú conocías o sabías que se desarrollaba? Y cuando volviste de nuevo, ¿qué te encontraste en las funciones, digamos, contemporáneas de la lucha libre? Pues bueno, aquí hay 2 cosas. Primero, te aclaro, por ejemplo, Alejandra TT sí existe y ese es su trabajo, es cuentacuentos. Y ella es fanática de la lucha libre. Y entonces creó ella un personaje que se llama la Letra Escarlata, y entonces cuando cuenta cuentos a los niños se coloca su disfraz, se mandó a diseñar una máscara, y ella fue mi alumna en la universidad. Bueno, ahora ya es una señora, ya tiene niños, ya tiene 2 hijos. Entonces hemos tenido una muy buena amistad y de hecho ella ha hecho adaptaciones para narrar cuentos de ese libro, pues, a los niños, ¿no? Entonces ese personaje sí existió. Arenita Estrella no, ese yo lo inventé, pero Alejandra TT sí está tomado de un personaje real, vaya, sí existió. De hecho, me dio mucho gusto verse incorporada ahí como personaje, ¿no? Ese es digamos, una aclaración. La otra, ¿qué encontré de novedad? Pues no mucho, quizá un poco de más show con respecto a lo que yo veía cuando era niño, ¿sí? Porque después, digamos, cuando yo entré a la adolescencia, dejé de ver las luchas, me gustaba más el fútbol, jugaba yo fútbol, es más, y durante muchos años no veía yo las luchas, no me llamaba la atención, me gustaba más el fútbol. Entonces, lo que encontré cuando la volví a ver hace como 20 años más o menos, un poquito más, para tomar notas para mis cuentos, pues me encontré con nuevos luchadores, desde luego. Cuando yo te hablo de que los veía cuando era niño, pues estaban el Blue Demon, el papá, el primero, digamos, estaba el Santo, también el papá, estaba el Rayo de Jalisco, estaba el Cavernario Galindo, todavía lo alcancé a ver, que era un luchador ya muy viejo, un rudazo, ¿verdad?, de primera. Esos, digamos, eran como los clásicos, ¿no? Entonces, el Black Shadow, por ejemplo, ¿no? Digamos, son de la vieja guardia, ¿no? De las leyendas que luego se hicieron. Ya cuando la volví a retomar hace 20 y tantos años, ya me encontré con nuevos luchadores, ¿no? El Pierrot, el Octagón, el Máscara Sagrada, Fuerza Guerrera, y además de eso, pues encontré como más folclorismo en ello, más show, vaya, más circo, digamos.
Sí, sí se pelean duro y se ve que sí. Había otro, el vampiro canadiense, el perro aguayo, los brazos. Entonces, todo eso fue lo que encontré como novedad, ¿no? Nuevos luchadores. A mí me gustaba, eran muy divertidos, ¿no? Verlas me botaba yo de la risa también, ¿no? De todo lo que veía yo ahí, ¿no? Toda la parafernalia que se da en ese ambiente, ¿no? Perfecto, Edmundo. Pues sí, me parece que fue evolucionando en ese sentido, en meterle más show, más parafernalia, como bien lo mencionas, luces, edecanes, algunos Claro. elementos ahí como la música y demás. Pero bueno, otra de las dinámicas que quería platicar contigo es acerca de esto que muchos de los escritores actualmente que han decidido en algún momento trabajar con el tema de la lucha libre. En los textos aparecen luchadores como tú, como ya te lo decía, luchadores humanos. ¿Cómo ves esta posibilidad de mostrar al luchador, pues no invencible como en las películas, sino con problemas cotidianos como luchador Thunderman, ¿no? Que digamos se vuelve como un Ajá. luchador social, ¿no? Apoyando una causa comunitaria. Bueno, yo quería mostrar precisamente el lado más humano, digamos, que enfrenta unas problemáticas, ¿no? El mismo Darth Vader que pues llega a su casa y encuentra que una mujer dominante, encuentra que tiene que pagar colegiaturas, encuentra que tiene que pagar letras de la casa, etcétera. Entonces, digamos, ese lado humano que es la parte que no se ve, digamos, cuando uno ve en la televisión las luchas o en la arena ve las luchas, pues uno los ve como entidades fantásticas, mitológicas, ¿no? Entonces uno no puede pensar en ese momento que detrás de esa máscara hay un ser humano que está enfrentando una serie de problemáticas. El mismo Thunderman enfrenta el problema del desamor, se está desencantado por el desamor, ¿no? Entonces decide unirse a una causa social que enfrentan estos campesinos de la serranía, ¿verdad? Entonces, yo quise mostrar más bien eso, esa parte, el gato negro, pues que enfrenta también el problema de Roxana cuando lo abandona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, quise mostrar precisamente, digamos, un rostro más humano y sobre todo, por ejemplo, de cómo pueden originarse, digamos, este niño, el del relámpago azul, ¿no? Que vive enamorado de la compañerita, pero tiene que enfrentar la gandallez del maloso del salón, ¿no? Entonces, como después ya cuando está narrando la historia, que me la está narrando a mí porque yo aparezco ahí como el entrevistador, pues ya es un luchador, ¿verdad? Ya se metió a la lucha libre y está a punto de debutar, ¿no? Entonces, pero él está platicando su parte humana, ¿verdad? Todo lo que tuvo que padecer en esa infancia con esta problemática del bullying, lo mismo el puercoespín. Entonces todo lo que yo quise hacer no lo logré en todos los cuentos, pero creo que sí en la gran mayoría fue el hecho de mostrar el rostro humano de los luchadores, es decir, qué hay detrás de esas máscaras poderosas que apantallan, que mueven multitudes, ¿verdad? Y que los vuelve seres mitológicos, ¿no? Digamos, el santo, el Blue Demon, ahora son seres mitológicos, ¿no? Entonces, dentro del el colectivo, ¿verdad? De la sociedad, aparecen como seres ya de leyenda, vaya. Entonces, yo lo que quería era mostrar en mis personajes precisamente el rostro humano. Ahora, Edmundo, ¿fuiste coordinador o eres coordinador de la carrera de letras en la UAM Campus Ameca? Y quería preguntarte en ese sentido, ¿qué te comentaron tus símiles al presentar un libro dedicado a un tema, pues digamos, no tan académico? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, yo ya no trabajo, desde hace 7 años ya dejé de trabajar. Claro que hay alumnos que fueron personas que fueron mis alumnos, que los tengo en Facebook o los tengo aquí, son, digamos, gente que está por aquí, por el rumbo donde yo vivo. Algunos me han pedido el libro, se los he llevado, algunos lo han comprado. Entonces, pues sí, nos llegamos a comentar y yo siempre les aclaro eso, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco una alumna que está haciendo un doctorado fue a Estados Unidos a hacer una estancia de 2 meses, creo que a Nueva York o a Washington, no recuerdo. Entonces me pidió unos libros para regalarles allá
a algunos de las personas que iban a estar ahí, que no eran mexicanos, vaya, que eran de otros países, eran 5 personas que iban a coincidir ahí. Entonces yo le aclaré a Erika, pues se llama Erika, le dije, pero mira, no son libros académicos. Dice, no importa, dice, me gustaría mucho incluso que se los dedicaras. Me dio los nombres, ya les envié los libros dedicados, y dice que cuando ella se regresó, le comentaron y hablaron muy bien del libro, les gustó mucho, y les llamó mucho la atención que un académico con un grado de doctor como el que yo tengo, se haya interesado por, digamos, por escribir no temas académicos de crítica literaria o de teoría literaria, sino más bien ficción. Bueno, es que son 2 terrenos muy distintos, ¿no? Entonces, los académicos muchas veces lo que hacen son textos académicos, precisamente, y yo no quise moverme en ese terreno de lo académico. Hubiera yo hecho quizá un análisis semiótico, digamos, de la lucha libre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no era esa mi intención. Yo quería algo divertido, algo que me divirtiera a mí como escritor y que divirtiera también a los lectores. Esa era mi intención, y de hecho yo no tengo ningún interés en escribir textos académicos, realmente no. Pienso que además yo ahorita pues ya tengo 67 años, como que ya no soy mucho en edad de estar haciendo eso. A lo mejor si estuviera yo todavía trabajando lo haría, pero no, yo quería escribir algo divertido, ¿no? Algo que gustara, vaya, y que a mí me divirtiera. También yo me divertí mucho escribiendo los cuentos, ¿no? Nostalgia, tradición, infancia, leyendas, desamor, bullying, tragedias, apoyo social y un par de apariciones tuyas y de personajes pues que existen en la vida real. ¿Cómo le ha ido a la publicación, Edmundo? El problema fue que se atravesó la pandemia. Había muchos planes para irlo a presentar en escuelas. De hecho, antes de la pandemia, cuando aquí tengo un contacto que trabaja en Radio Mexiquense, y él se ha dedicado a difundir escritores de aquí de la región, y entonces su esposa de él trabaja en una preparatoria muy grande, con más de 1,000 alumnos. Entonces ya habíamos quedado de que se iba a presentar ahí y que seguramente se iban a vender como 500 ejemplares, la mitad de los 1,000 que se imprimieron. Y había ese plan, pero de repente en marzo ordenan el confinamiento, en marzo del 2020, entonces todo se detiene. El libro sale en 2021, pues de todos modos seguíamos en estado de emergencia, y por lo tanto pues el libro empezó a moverse realmente poco. Entonces yo ahorita tengo más o menos de los 1,000 ejemplares como unos 350, porque se ha ido, los editores son los que se encargan de la venta y me dan el dinero a mí, vaya. Ellos obviamente se quedan con una parte, pero a mí me dan, porque el editor también se encarga de organizar ferias del libro en distintos municipios, vaya. Entonces me lleva ahí a presentarlo y entonces me dice, necesito 20 o 25 libros porque ya están pedidos. Y ya se los doy, y obviamente él se queda con un porcentaje, a mí me da lo que me corresponde, y ya así estamos funcionando. Pero ha sido muy lento. Ahora, lo he ido a presentar, por ejemplo, al Palacio de Minería, en la Feria del Libro que acaba de pasar, lo presenté en el Faro de Oriente también, lo fui a presentar a la Universidad de Hidalgo, a la Feria Universitaria del Libro de la Universidad de Hidalgo, lo fui a presentar a la Feria del Libro de Orizaba. Ha tenido muy buena recepción, el libro ha tenido muy buena recepción, porque el tema les parece novedoso. Bueno, no tan novedoso, hay otros escritores que ya han escrito sobre ello, pero les parece, digamos, el libro está llamativo, vaya, sí, está llamativo porque, repito, intenta ser lo menos académico posible, porque yo he leído por ahí algún par de artículos sobre la lucha libre, creo que de Juan Villoro, ¿no? O no recuerdo, o de Monsiváis, no recuerdo, y donde hablan de la lucha libre, pero lo hacen desde un punto de vista como más erudito, más, sí, no, digamos no tan académico, pero sí con más erudición. No, lo mío es muy, muy distinto, ¿no? Entonces yo
Lo que quería hacer algo, repito, algo divertido, y eso ha llamado mucho la atención de las personas. En las presentaciones pues, les gusta mucho porque pues, les da mucha risa cuando leo alguno de los cuentos. Entonces, sí tiene buena recepción. Digo, desafortunadamente se atravesó esto de la pandemia, muchos planes se vinieron abajo, pero en términos generales yo estoy muy satisfecho, ¿no? O sea, con el libro, ya ahorita tengo en puerta una novela corta y me quiero enfocar más en ello ahorita, pero pues todavía vamos a seguir trabajando con Antropomorfo hasta que se pueda, vaya. Oye, la portada del libro Antropomorfo, Luis Alberto Martínez Cuéllar, es quien firma la portada. ¿Cómo se hizo la elección de esto? Que ya sabes que mucha gente opta por un libro justamente por la portada, pero más allá de eso es como el diseño, el cómo llegaron a este personaje que aparece en la misma. Luis Alberto Martínez Cuéllar es mi hijo. Él estudió letras y también diseño gráfico. Entonces, yo le platiqué que estaba, bueno, él ya vive aparte, él ya es una persona de 37 años, entonces él ya vive aparte. Yo le comenté un día que nos vimos, que estaba yo escribiendo un libro que no, ya lo tenía yo más bien casi terminado el libro, y le comenté y le dije que qué posibilidades había de que me hiciera la portada, y dice, sí, yo te la hago sin problema. Hizo el diseño por computadora y lo hizo muy llamativo. Ha llamado mucho la atención la portada, es decir, ha gustado mucho la portada, es espectacular, vaya. Entonces, me gustó mucho, pero fue a través de él, que fue el que se le ocurrió el diseño. No, a mí me gustó mucho, me convenció mucho, a los editores también les convenció mucho, y ese ha sido uno de los factores que han llamado mucho la atención del libro, vaya. El ver la lucha libre en tal vez la época de oro de la misma, donde había cine, donde estaban las leyendas, hoy en día ya leyendas, pero en ese momento luchadores vivos que están en el andar cotidiano, el ya publicar este libro que está traído seguramente varias experiencias con mucha gente que lo ha leído, algunos comentarios y demás, y en ese sentido preguntarte, Edmundo, ¿para ti la lucha libre es? ¿Para ti la lucha libre significa? Bueno, pues yo creo que la lucha libre representa, hay ahí, digamos, una manifestación maniquea, ¿no? Del bien y el mal, ¿no? Pues ya de entrada están los rudos, que son como que los malos, y los técnicos, ¿no? Como que representan el bien. Entonces, muchas veces la mayoría de la gente se identifica más con los técnicos, ¿no? Porque considera que los técnicos son una representación del bien, mientras que los rudos, como son sucios, son rudos, representan la parte maligna de la realidad. Entonces, para mí la lucha libre, independientemente de si es show, es deporte o lo que tú quieras, yo creo que la lucha libre es una representación de la misma vida, ¿no? Es decir, ese batallar constante que tenemos los seres humanos, el día a día de luchar, pues por encontrar un trabajo, por obtener dinero para vivir bien con nuestras familias. Entonces, la lucha es, digamos, la lucha libre en el ring es una alegoría de la vida cotidiana de todos los seres humanos, ¿no? Yo creo que eso es lo que representa. Y en ese sentido, pues creo que también podríamos hablar del fútbol, ¿no? Allá hay dos equipos que están frente a frente, es una lucha también, ¿no? Entonces, yo creo que el espectáculo de la lucha es una alegoría de la vida cotidiana de los seres humanos, de las sociedades, que están en constante pelea por sobrevivir, ¿verdad? Por encontrar un empleo, por llevar el sustento a su casa, por competir con el otro por un puesto de trabajo, etcétera. Yo creo que se presta muy bien como una alegoría de la realidad. Y Edmundo, para la gente que tal vez quiera conseguir Antropomorfo, ¿cuál es la manera de poder hacerlo? ¿En tus redes sociales tal vez? ¿Cuál es la que más usas? ¿Cuáles son las que tienes? Se estuvo vendiendo en 2 puntos de aquí regionales, vaya. Se estuvo vendiendo en Ameca Meca, parece que ahí se sigue vendiendo, parece que todavía tienen, y se vendía aquí en Tlalmanalco, otro pueblito que más cerca de Chalco. Y yo ya no busqué después que se vendieran otras librerías,
pero sí pueden, digamos, a través de Facebook, estoy como Juan Edmundo Martínez García. Le agregué el Juan, vaya. Entonces soy Juan Edmundo Martínez García y ahí muchas veces me contactan, yo a veces los pongo en contacto con los editores, que son los que los venden, vaya, ¿sí? Entonces ya a través de mí, ya les digo, pues vayan a tal punto y ahí con el editor ya él es el que se encarga de la venta. Y de ese modo es como hemos funcionado, vaya. Por ejemplo, en el 2021, a finales del 2021, un vendedor de libros de Nezahualcóyotl, que tiene una librería, le llamó mucho la atención porque lo vio en Facebook. Entonces me contactó y me dice, oye, necesito 25 de tus libros, ¿cómo le hacemos? Pero el editor andaba allá por Chihuahua, ¿no? No, pues no te... Entonces yo le llevé los libros y yo se los cobré, vaya, ¿sí? Directamente. Se los llevé aquí al metro Acatitla y ya le entregué el paquete y me los pagó ahí al momento, ¿no? Entonces, y así algunas veces, pero comúnmente yo, repito, no los vendo. Quien se encarga de ello es el editor, pero ya si me dicen, pues yo ya les digo el modo de entrega, recepción. A veces luego el editor no está por aquí, entonces me dice, no sea malito, ¿por qué no se los lleva y lo cobra y ya luego hacemos cuentas? Entonces sí, muchas veces yo se los he llevado, me lo pagan a mí, yo ya hago cuentas con el editor. Entonces, pero comúnmente yo no lo hago, vaya, es decir, yo no hago las ventas, pero pues muchas veces están muy interesados, ¿no?, en tener el libro y entonces de ese modo le podemos hacer. Perfecto, Edmundo. Antropomorfo, cuentos a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Yo creo que no tiene desperdicio ninguno de los cuentos. Todas las historias te provocan algo, son emotivas. A mí me causaba felicidad, me causaba como cierto nerviosismo que iba a pasar con cualquier personaje y demás. Entonces, recomendado el Antropomorfo. Así que te agradezco que hayas venido a platicar acá desde la tercera cuerda acerca de tu libro más reciente y pues preguntarte por último si hay algo más que tal vez no tuve la fortuna de preguntarte, pero para ti sea necesario mencionar, Edmundo. Bueno, ahí yo metí en 2 de los cuentos un personaje que yo he venido trabajando en el taller de creación literaria, que ahorita se ha suspendido, ya llevamos como 2 meses sin taller, por cuestiones de trabajo de los miembros, como ellos trabajan, tienen más problemas. Y un personaje que yo estuve en el taller de Armando Vega Gil, taller de narrativa, no sé si ubiques a Armando Vega Gil, que fue el vocalista de Botellita de Jerez. Entonces, yo estuve en su taller y yo ahí inventé un personaje que es un detective, que es el detective Gardel. Entonces yo lo metí aquí en 2 de los cuentos. Entonces a mí me han preguntado mucho sobre ese personaje. Bueno, ¿y ese personaje quién es? O bueno, vemos que es un detective, pero ¿por qué lo has metido en 2 cuentos distintos? Porque es un personaje que yo hago constante, vaya, lo meto en otros relatos. A mí me gusta mucho jugar, no lo hice aquí en este libro, pero me gusta mucho jugar con mis cuentos, es decir, a veces personajes de un cuento interactúan con personajes de otro cuento, ¿me entiendes? Entonces, no lo hice y después me arrepentí y dije, hubiera yo jugado más con eso, ¿no? Meter, por ejemplo, al gato negro en el cuento de el vampiro y el sexo, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, no se dio así, bueno, y hasta ahí, pero a mí me gusta jugar, ese personaje a mí me gusta mucho. Ese mismo personaje a mí me ha gustado, yo lo diseñé, me ha gustado mucho, porque es un detective que estuvo en una guerra, que le falta un brazo y tiene un brazo biónico, vaya. Entonces, me parece que es un personaje interesante, que ahí aparece como personaje secundario. Entonces, pues sería a grandes rasgos esto que agrego a los comentarios y pues agradecer al espacio que ustedes me han dado para platicar. Perfecto, Edmundo, pues nuevamente agradecido por tu tiempo, por el espacio que te hiciste en tu agenda de venir a platicar acá y también agradecer a toda la gente que hace favor de escuchar un episodio del Desde la Tercera Cuerda con un personaje que trabaja o ha trabajado con la lucha libre.
Yo soy Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Los espero en el Facebook como Desde la Tercera Cuerda Oficial, en el Twitter, Instagram y TikTok como @desde la 3 cuerda con número. Y pues ahí estamos. Así que les deseo que tengan muy buena semana desde donde quiera que nos escuchen. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!